Hola amigos, ¿cómo están? Luis de Punto Tech MX, aquí con ustedes nuevamente y con un gusto de saludarlos. Pues les platico que el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante sencillo, pero muy complicado cuando recién entramos en este mundo de la impresión 3D. Y básicamente este tema es la diferencia entre lo que son los archivos STL y G-Code y cómo podemos nosotros trabajar con ellos. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes ya lo saben, pero me he topado que mucha de la gente que está iniciando, e incluso a mí me pasó, pues se hace mucho enrollo y digamos que se confunde bastante porque no se sabe bien cuál es la diferencia, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de esto, espero les guste, si tienen alguna duda o comentario por favor háganlo ahí abajo y pues vamos a empezar, rueda intro. Listo amigos, pues entonces como les comentaba hace ratito en la intro, pues vamos a hablar justamente de estas diferencias, ¿no? Les voy a hacer de hecho una demo, pero en este caso también antes de la demo, pues tenemos que hablar pues también un poco de teoría, ¿no? Entonces para hablar de esta teoría me he tomado la libertad de pues ayudarles a hacerles una presentación. En este caso, bueno, me voy a quitar de en medio y vamos a platicar un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre STL contra un G-Code? ¿Cuáles son sus diferencias y en qué están relacionados en este mundo de la impresión 3D? Bueno, pues vamos a empezar primeramente con qué es un STL. El STL es básicamente un formato de archivo que se usa con frecuencia en todo esto de la impresión de 3D y que en este caso es básicamente la sigla para Stereolithography, ¿vale? También se conoce como Standard Triangle Language o Standard Tessellation Language, pero básicamente digamos que en resumen es un formato que se utiliza mucho en este mundo de lo que es la impresión 3D y que está asistido por lo que es el diseño de computadora. ¿Qué consta o qué tiene dentro este archivo? Pues básicamente este archivo tiene la figura 3D, ¿vale? Y le llaman, como regresamos acá, y le llaman justamente Standard Triangle Language. ¿Por qué? Porque básicamente esta figura 3D que nosotros tenemos o que nosotros hacemos, diseñamos o generamos en nuestra computadora, pues al final está conformado dentro de lo que es el archivo con varios triángulos. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y obviamente entre más triángulos tenemos, pues mayor será la resolución de este archivo. ¿A qué me refiero? A que imagínense que tenemos una esfera. Si yo esa esfera la trato de hacer en triángulos o la superficie de esa esfera la trato de pasar a triángulos, si solo uso por ejemplo 5 triángulos, pues no me va a quedar una esfera realmente muy redonda. En cambio, si uso a lo mejor 30.000 o 40.000 triangulitos, pues esa esfera me va a quedar muchísimo más detallada, ¿no? Entonces, básicamente, pues el STL, y como resumen, pues es el diseño que nosotros generamos en la computadora guardado en un lenguaje de triángulos. De hecho, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, agarré esta que es la piedra de Mario Bros. Para todos los que son gamers, pues la van a reconocer luego. Y básicamente nosotros un STL lo vemos representado, lo vemos normalmente como el lado derecho de color gris y es la figura que nosotros diseñamos. Pero la realidad es que dentro del archivo se guarda como la podemos ver del lado izquierdo. Y como les decía, pues en este caso son figuras pues sí, diseños en 3D rotos o divididos en triángulos. Como pueden ver, nosotros lo vemos la figura como tal, pero dentro del archivo vive con muchísimos triángulos, ¿vale? ¿Qué programas podemos nosotros utilizar para trabajar con STLs? Pues bueno, nosotros podemos utilizar estos son digamos que como que los más conocidos, hay obviamente más, aquí hay de paga y gratis. Uno de los más utilizados gratis en este caso pues normalmente es el FreeCAD o el Blender. Y el Fusion 360 es gratis para gente con el hobby, pero para gente que ya se dedica a esto de forma profesional, pues tiene que pagar, ¿no? En este caso, nosotros en este canal utilizamos Fusion 360 y bueno, estamos aprendiendo a utilizar Blender, entonces próximamente vamos a poder ver también videos con Blender específicamente. Pero, pues digo, estos son algunos de los programas que se utilizan justamente para crear, visualizar y editar estos STLs, ¿no? Entonces, como podemos ver, pues básicamente el STL es el diseño hecho 3D, ¿vale? Ahora vámonos con un G-Code. ¿Qué es el G-Code? El G-Code es básicamente el lenguaje con el cual nosotros vamos a traducir ese
archivo o ese diseño 3D a la computadora de la impresora, ¿vale? A la computadora que controla la impresora. ¿A qué me refiero? A que yo ya tengo esos triangulitos o esa figura hecha triangulitos. Pero ¿cómo la voy a imprimir? Pues le tengo que decir justamente a la impresora cómo imprimir esos triangulitos. Entonces, el qué va a hacer la impresora y cómo lo va a hacer son justamente esas instrucciones que se encuentran dentro del G-code. Entonces, como pueden ver, básicamente es como un traductor o es el lenguaje justamente de programación que utiliza la impresora para poder traducir esos triángulos o esa figura rota en triángulos a movimientos o acciones que debe de generar la impresora como tal. El G-code no solamente se utiliza en impresoras 3D, sino que se utiliza también en otros aparatos. Los más comunes son las fresadoras, las cortadoras o los tornos. Y pues básicamente es un lenguaje que se utiliza ya desde hace mucho tiempo en todo esto, ¿no? ¿De qué está conformado el G-code? Pues básicamente está conformado de comandos G y comandos M, que básicamente, como les digo, pues es la traducción de, ok, yo ya tengo esta figura partida en triangulitos, ¿cómo la voy a imprimir? Entonces, pues con todos estos comandos, G y M, pues nosotros vamos a decirle a la impresora qué es lo que tiene que hacer. De hecho, así es como realmente se ve un G-code. Ahorita al final lo vamos a hacer un poco más en vivo para que lo entiendan mejor, pero así es como se ve un G-code. Como pueden ver, pues son comandos M y comandos G, que al final le van a decir a la impresora cómo moverse, ¿vale? ¿Cuáles son los programas que nosotros utilizamos normalmente para trabajar con G-codes? Pues los slicers, los famosísimos slicers. En este canal utilizamos el Ultimaker Cura, pero hay varios de diferentes sabores y colores y también de paga y gratis. Tenemos por ejemplo el Simplify 3D que es de paga, tenemos los Plus Slicers, el Orca Slicer, el Super Slicer, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues básicamente estas son las diferencias entre un STL y un G-code. Y nada más para resumirles, entonces el STL es el diseño de 3D partido en triangulitos para que obviamente pues la computadora lo pueda entender de forma digital. Y el G-code son las instrucciones que le van a decir a la impresora cómo moverse. ¿Qué quiere decir? Que entonces el proceso de impresión 3D sigue un flujo. ¿Y ese flujo cuál es? Pues muy sencillo. Nosotros generamos el STL luego lo convertimos en un G-code y el G-code lo pasamos a la impresora 3D, ¿vale? De hecho, aquí es muy importante que, como ustedes pueden ver, cuando nosotros metemos el STL al slicer y le damos laminar o fragmentar o hacer el slice, nosotros lo vemos representado como lo podemos ver aquí en la imagen arriba, que es layer por layer. Pero la realidad es que lo que está generando ese slicer es la serie de comandos y acciones G y M, ¿vale? Espero les haya quedado claro, amigos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a pasar a un ejemplo rapidísimo para que ustedes puedan verlo un poco más en vivo, ¿vale? Entonces, yo aquí ya lo que tengo es justamente abierto lo que sería el Fusion 360, que es el programa con el que vamos a generar el STL para luego hacer el slice y pasarlo a la impresora 3D. Entonces, aquí yo tengo justamente mi Fusion 360 y vamos a hacer algo muy sencillo. Por ejemplo, un cubo de 20 milímetros, como lo que es el cubo de calibración, ¿no? Entonces yo aquí creo, es más, de hecho es más fácil hacerlo ya directamente como un surface. Aquí vamos a crear, no es cierto, es aquí en sólido, crear. Ahí, se me olvidó, amigos. Aquí están. Vamos a generar una caja, ¿no? Aquí está. Entonces vamos a ponerle 20 por 20. Le damos Enter y 20. Entonces ya nosotros aquí tenemos un cubo. Y como pueden ver, yo ya tengo básicamente pues mi figura 3D diseñada, ¿no? Vamos nada más por no dejar a ponerle, por ejemplo, aquí un filet de 2 a todas las caras para que se vea un poquitito más estético.
Vamos a seleccionarlo. Vamos a seleccionar todas las caras. Pam, 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 pam. Ahí está. Vamos a hacer el filet. Le ponemos 2 y listo. Ya tenemos nuestro cubo, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto siguiendo el flujo justamente que habíamos comentado? Bueno, pues nosotros vamos a generar un STL. Entonces yo le doy aquí exportar para imprimir. No le voy a poner que lo mande a ningún slicer ahorita, simplemente lo vamos a guardar como un archivo STL. Y entonces le selecciono la figura, le doy que OK. Y vamos nosotros a justamente exportarlo en este, ¿no? Que es, es uno de mis archivos, bueno, uno de mis folders en la computadora. Entonces, en este caso, perdón, aquí estamos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es, vamos a ir a mi computadora. Aquí estamos. Entro a mi disco duro, entro a lo que sea la carpeta de este video. Y vamos a darle refresh, aquí está, tenemos lo que es el body 1 STL, que si yo lo abro, y de hecho lo vamos a abrir por ejemplo con el 3D Viewer de Windows, es básicamente el cubo que nosotros generamos. Pero este cubo pues realmente es un cubo que está hecho por triangulitos. ¿A qué me refiero? A que por ejemplo si regresamos otra vez a lo que sería Fusion 360, pero ya no abrimos el diseño, sino que abrimos el STL específicamente, vamos a dar uno nuevo, vamos a insertar y vamos a insertar el mesh, que sería básicamente el body 1. Como pueden ver, ahora el cubo ya está hecho por triangulitos. Entonces ahora sí ya es un STL, que es ese diseño 3D que nosotros hicimos, pero guardado en triángulos, ¿no? Como tal. Ahora sí, ahora nos vamos a lo que sería nuestro Cura. Déjenme abrirlo rapidísimo. Aquí está Cura. Y lo que vamos a hacer es, vamos a importar este cubo. Este cubo, File, Open, el body 1 STL, abrir, y aquí tenemos ya nuestro cubo, que como vimos, pues básicamente son triangulitos. Entonces yo le voy a dar slice, lo voy a guardar a disco, lo vamos a guardar otra vez en el disco duro, YouTube Channel, aquí está. O sea, va a guardarlo igual con body 1, tal cual, para que ahorita lo veamos. Pero, como yo les decía, lo que hace el slicer nos va a dar la previsualización capa por capa, como ya sabemos, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que pasa? Y lo que yo les comentaba, ¿qué es lo que tiene realmente el G-Code? Bueno, pues estamos aquí en mi carpeta y el G-Code, si yo lo abro con un archivo de, bueno, con un editor de texto, que aquí lo tenemos, como pueden ver, realmente son comandos M y G, ¿vale? Estos comandos M que hacen, por ejemplo, y aquí digo, esto lo pueden estudiar, no es necesario, pero sí lo pueden estudiar si ustedes quieren. Y aquí básicamente primero son los parámetros, ¿no? Donde me está diciendo que la altura de mi capa es de 0.2 milímetros, que mi mínimo de X es 95.2, mi mínimo en Y es esto, mi mínimo en Z es esto, el máximo de la cama es esto, en Y, X y Z, o sea, básicamente digamos que estos son como los parámetros de la impresora específicamente. Y luego ya empezamos ahora sí con los comandos G y M, donde aquí me está diciendo que coloque la temperatura de la cama a 70 grados, que coloque la temperatura del nozzle a 205 grados. Luego me está diciendo que utilice valores absolutos de extrusión. Y lo más importante es aquí donde ya empieza a imprimir, donde si ustedes se fijan básicamente son coordenadas. Entonces le dice, ok, ¿sabes qué? Tienes que irte o tienes que moverte a la coordenada tal y extruir tanto filamento. Si ustedes se fijan y ustedes se van a todo el archivo, pues básicamente es eso. Son pues comandos G y comandos M, con el cual la impresora se va a mover
y al final nos va a generar, pues en este caso, la impresión. De hecho, si ustedes se fijan aquí al final, lo que hace es, como todas las impresoras normalmente las tenemos configuradas, es acaba de imprimir y automáticamente va a Home en el eje X y Y, apaga todo y deshabilita los motores, ¿vale? Entonces, pues básicamente, amigos, esto es lo que sería la diferencia entre los códigos STL y G-Code. Ahora, algo muy importante y que yo no había mencionado en este canal, pero pues vamos a mencionarlo. Como bien se sabe, yo puedo generar mis STLs a través de un Fusion 360, un Blender o cualquiera de los otros programas que ya les enseñé, pero también como principiante que no se quiere meter en el tema justo de pues estar diseñando STLs y demás, también podemos descargarlos, y para descargarlos tenemos páginas como Cools, como Thingiverse, como tenemos también Fab365 y Printables, ¿no? Digo, tenemos otras más, de hecho vamos a hacer un video posterior y específicamente hablando de cómo descargar STLs y cómo colocarlos en la cama para una mejor impresión, pero bueno, ese es un tema para después. Aquí lo importante era justamente que supieran cuál es la diferencia entre un STL, un G-Code y cómo están conectados entre sí. Espero les haya gustado este video. Como ya saben, si les gustó, les pido de favor se suscriban, le den like, le pongan campanita para que se enteren de los nuevos videos. Y también quiero agradecer muchísimo a toda la comunidad que se está formando y a todos los suscriptores que ya también están interactuando aquí abajo en los comentarios. Les comento que he leído todos y cada uno de los comentarios y de verdad les agradezco mucho el apoyo. También he visto bastantes aportaciones muy interesantes, como un suscriptor me comentó acerca de un add-on que se le puede poner a Klipper que se llama Camp. Ya lo estoy probando, seguramente voy a hacer un video más adelante sobre esto porque fue una aportación muy interesante y muy padre. Ya luego les hablaré un poco porque haremos un video también porque un suscriptor lo pidió, de cómo se hace, por ejemplo, o que les enseñe cuál es el offset de mi offset Z, ¿no? Y eso básicamente viene relacionado con lo que es el level de la cama, y para el level de la cama también nos va a servir Camp. Entonces, sigamos en esta comunidad, les agradezco mucho, todo lo que ustedes comenten lo voy a leer y vamos a probarlo, vamos a hacer videos y vamos a seguir compartiendo, ¿no? Entonces, muchas gracias amigos, tengan excelente fin de año y pues estamos generando más contenido para ustedes. Les agradezco, que tengan excelente día, cuídense.